Dímelo mi gente, y aquí estamos en otro día más. Hoy admito que estoy un poquito cansado, así que si me ven un poco apagado, pues he tenido un día bastante ajetreado, pero hay que traerles este capítulo. Quería traerles este episodio. El episodio de hoy va a ser un tanto controversial y livianito al mismo tiempo. ¿Por qué? Porque vamos a hablar de la maldad en el ser humano y el desarrollo personal. Hoy no me voy a enfocar en orígenes específicos de la maldad. Eso lo dejaremos para otro episodio y otra ocasión. Así que, comenzando con el tema de hoy, pues les doy la bienvenida y las gracias por estar aquí escuchando esto. Y para comenzar ahora sí oficialmente con este tema y con este episodio. Esto es un tema particularmente apasionante para muchos porque afecta particularmente este siglo, lo que es el desarrollo personal y la maldad intrínseca que habita en todo ser humano. Entonces, mi gente, cada uno de ustedes que está escuchando este podcast, que está aquí, se crió de una manera y tiene ciertos valores. Y esos valores le indican qué cosas están bien y qué cosas están mal. Pero más allá de eso, y independientemente de tus valores, las personas tenemos algo que se llama pulsión. Y la pulsión es básicamente ese impulso que uno tiene de hacer algo o de saciar algo. Un ejemplo muy básico y muy sencillo. Supongamos que yo conozco, y esto es un ejemplo hipotético, mi gente. Supongamos que yo conozco a una persona que se llama Luis. Y Luis es una persona adicta a la comida chatarra, a la comida basura, a esta comida rápida y a los snacks. Pues, ¿qué pasa? Que Luis tiene el impulso de cada cierto tiempo ingerir esta comida, y eso es un impulso. Luis obedece a la pulsión de obtener la satisfacción al comer esta comida chatarra. ¿Por qué? Porque mayormente la pulsión suele obedecer a la gratificación instantánea. ¿Y qué sucede? Que la gratificación en nuestro cerebro es una recompensa. Y esa recompensa nos da bienestar. Y ese bienestar significa para nuestro cerebro más primitivo de que vamos a seguir vivos, de que vamos a estar bien. Y como estamos bien, por ende, seguimos vivos. Y como seguimos vivos, pues podemos seguir buscando razones del por qué existimos y para qué existimos. Ya saben, como el tema del episodio anterior. Entonces, cuando tenemos estas características que se hacen presentes en una persona, que en realidad están presentes en todos nosotros, porque yo ahora mismo tengo sueño, estoy un poco cansado, y mi pulsión, mi parte más perezosa, por así decirlo, me dice: vete a dormir, deja este episodio para luego. Mientras que mi parte un poquito más racional dice: no, graba este episodio a tus oyentes. Y pues más o menos esa es la batalla que se libra, ¿no? Entre el bien, la oscuridad, la maldad, la pulsión y la responsabilidad. Es una batalla diaria. Es lo mismo que aquella persona que quiere perder peso. Aquella persona que quiere perder peso se enfrenta con la misma batalla. Tiene la pulsión de ingerir comida que no lo hace bien, pero el deber, la responsabilidad le dice que no, que tiene que bajar de peso.
Y es esa lucha constante que hay en nuestro interior. No por nada se dice que en el interior de cada uno de nosotros hay una gran batalla entre la luz y la oscuridad. Y mayormente se refiere a esta pulsión de hacer lo que simplemente nos gusta, independientemente esté mal o no, o hacer lo que debemos hacer. Esto es algo que tenían muy presente los estoicos, los antiguos estoicos. Los antiguos estoicos decían que no solamente la pulsión era un engaño y que era símbolo de debilidad, sino que cuando tú hacías las cosas que no te gustaban hacer, independientemente de lo que sintieras, estabas cumpliendo con tu deber. ¿Por qué? Porque no estabas obedeciendo a ese símbolo de debilidad que es la pulsión. ¿Y qué es lo que pasa? Que la pulsión es una tentación, y como es una tentación, por términos bíblicos y referencias bíblicas, ya sabemos que la tentación está relacionada con la maldad. Entonces, ya tenemos lo que es la pulsión y la responsabilidad. La responsabilidad, es eso que nos hace actuar independientemente queramos o no. Y la pulsión es esa otra parte más perezosa y más autoprotectora de nuestro cerebro que nos dice: no, quédate en tu zona de confort, porque en tu zona de confort es menos probable que mueras. Y quien nos dice eso es la parte más primitiva de nuestro cerebro. ¿Por qué? Porque en el pasado, en los bosques y en la naturaleza, este ser humano primitivo, cuando hacía algo nuevo o interactuaba con algo nuevo, la mayoría de las veces moría, y otros seres humanos veían esto. ¿Qué pasa? Que con el paso de los siglos, esto fue dándose cada vez más y más, hasta que a nivel evolutivo, de nuevo, el cerebro evolucionó y dijo: pues mira, no, intentar cosas nuevas te conduce a la muerte, así que ten miedo y piensa si hacerlo o no. Y mi gente, con esto no estoy diciendo que el miedo es malísimo y que no tengamos miedo. Claro que no. De hecho, el miedo es lo que nos mantiene vivos. Pero hay que saber cuándo tener miedo, o mejor dicho, cuándo hacerle caso a nuestro miedo y cuándo no. Por ejemplo, por dar un ejemplo muy básico, si tú tienes estas dos opciones entre dar una conferencia en vivo a un gran público en el trabajo y tener el miedo a hacerlo mal y quizás ser humillado, o esta otra situación en la que vas a pasar por una carretera con los ojos vendados sin mirar, obviamente corres el riesgo de que te atropelle un automóvil y mueras. Pues ¿qué pasa? La mayoría de las personas dirían: no, yo prefiero pasar por la carretera porque es menos probable que me atropelle un automóvil. La otra persona ve, aunque yo no vea, la otra persona ve y tal vez me puede ver. Pero cuando lo miramos con otros ojos, cuando tienes que hacer eso del trabajo que te da tanto miedo, que es pararte enfrente de muchas personas y dar una presentación, vemos que eso no te da riesgo a morir ninguno. Lo que pasa es que muchas veces el miedo magnifica las cosas y no hacemos las cosas que tenemos que hacer. Porque después de todo, al final, si en esa charla tú dices algo mal, pues te equivocaste, lo corriges y continúa. Y sí, va a haber gente que no le va a gustar y va a haber gente que sí. Pero no te moriste. No por eso vas a fallecer, no por eso te vas a morir, no por eso vas a desaparecer. Mientras que la segunda situación, pues sí, te pueden atropellar, te puede atropellar un auto.
Así más o menos funciona el miedo. Hay que saber manejarlo, hay que saber cuándo hacerle caso y cuándo no. Entonces, ya teniendo esto claro, cuando nos remontamos a otras situaciones como puede ser la crueldad o la envidia, son cosas un poquito diferentes. ¿Por qué? Porque la crueldad ya nos habla de que esa persona no tiene algún tipo de límite racional. Porque una persona que es cruel tolera ver o ejercer actos los cuales no se deberían ver ni hacer. Por lo tanto, tenemos que hay algo extraño con esa persona. No sé, quizás su crianza, su educación o alguna condición mental. Y esto mayormente se suele ver en los narcisistas y en los psicópatas. Y ustedes me dirán, ¿cómo que narcisistas y psicópatas? ¿Dónde hay narcisistas y psicópatas? Pues damas y caballeros que me escuchan, los narcisistas y los psicópatas los hay en todas partes. Y para profundizar en esto me encantaría en algún episodio y en algún momento tener a un invitado que fuera un psicólogo o una psicóloga. Pero para que no se me queden con la duda, voy a explicarles por encimita, brevemente. Pues miren, damas y caballeros, un narcisista es una persona a la cual de manera consciente o inconsciente tiene ciertos comportamientos orientados hacia la manipulación y el dominio y el control sobre otra persona u otras personas. Y ellos disfrutan eso, mientras que el psicópata también puede ser consciente o no puede ser consciente de lo que está haciendo, pero lo que pasa es que en el caso del psicópata, ya el psicópata se cree superior. Además de que puede maltratar a otra persona física y emocionalmente, hay una desconexión emocional, y esta desconexión emocional va más orientada hacia la falta total de empatía. Y como no son personalidades empáticas, no sienten el dolor del otro, y al no sentir el dolor físico o emocional del otro, pueden ejercer toda clase de actos físicos o emocionales en contra de otra persona sin sentir nada. ¿Me entienden? Un psicópata va más orientado a creerse una especie de dios entre mortales, mientras que un narcisista también es más o menos lo mismo, pero ya es un poco más consciente o inconsciente de lo que está haciendo. La línea es un poquito complicada. La línea entre psicópata y narcisista es un poquito complicada de discutir, pero más o menos lo expuse así por encimita, que era lo que quería que entendieran. Y tengan mucho cuidado, damas y caballeros, porque este tipo de personalidades, como dije anteriormente, conviven entre nosotros y se ocultan. Otros se victimizan. Tenemos psicópatas y narcisistas que hacen cosas malas y luego andan por ahí victimizándose, y ellos siempre son las víctimas, cuando quienes hicieron el acto fue ellos. Quienes maltrataron a su amigo, a su expareja o a otra persona fueron ellos. Iban por ahí victimizándose, iban por ahí queriendo ser maestros de la gente cuando la gente no se los pidió, y muchos otros, etcétera. En fin, me gustaría que por favor se empapen más de este tema, que averigüen más de este tema, porque es un tema muy relevante en la sociedad de hoy en día y muy pertinente. Y les prometo que en la medida de lo posible voy a traer un invitado psicólogo
a nuestro programa para que profundice y abunde muchísimo más en este tema, porque me interesa que ustedes, como mi audiencia, sepan más de este tema. Pero yo cumplí en esa parte, ya yo expliqué por encimita. En fin, ¿qué es lo que pasa con estas personalidades y cuál es el punto al cual yo quiero llegar? Que esto también es parte del misterio de la maldad humana y de la maldad en general. ¿Por qué la maldad debe existir o para qué la maldad debe existir? Eso es parte del gran misterio de la existencia. O mejor aún, ¿qué es la maldad y de dónde proviene? ¿La maldad proviene de los seres humanos o la maldad proviene de alguna otra parte del universo? ¿De la materia, del espíritu, de la mente, del alma? ¿De dónde proviene la maldad? O, como diría la religión cristiana, la maldad proviene de el príncipe del engaño, Satanás. ¿De dónde proviene la maldad? La ciencia aboga un poco más por los psicópatas y por los narcisistas, mientras que la religión te dice, no, pues la maldad viene de una entidad que se llama Satanás, y él es el malvado, él es la maldad. De nuevo, la lucha eterna y constante entre la ciencia y la religión. ¿De dónde proviene? ¿Dónde está la maldad? La maldad está en la materia, está en el cuerpo, viene de una reacción química que ocurre en el cuerpo, en el cerebro, en la mente. ¿Dónde? Esa es otra de las grandes cuestiones del ser humano y a la cual quería llegar al exponerles esto de los psicópatas y los narcisistas. Mi gente, sé que no expuse a los psicópatas y a los narcisistas de manera perfecta y hermosa. Sé que lo hice de manera muy superficial, pero mínimo quería que tuvieran el tema ahí, que fueran conscientes de que esto está pasando y de que esto existe. Entonces, ya teniendo esto claro y mezclándolo con los orígenes de la maldad y su lugar de procedencia, ¿qué tiene que ver todo esto con el desarrollo personal, señores? Ya saben que hablamos de la pulsión. Pues sencillo, habrán notado, porque esta experiencia la hemos tenido todos, independientemente de quiénes seamos o de dónde vengamos. Todos hemos tenido ese momento o esa situación en la cual podemos elegir si actuar de manera buena o de manera mala. Ejemplo muy básico. Me encuentro con esta persona, la cual comienza a difamarme, a insultarme en mi presencia, y para colmo de males intenta golpearme, ¿no? Esto es una situación muy hipotética y muy simplificada. Yo tengo dos opciones: defenderme y tomar las acciones necesarias para resolver el asunto de la manera correcta, o seguirle el juego a esta persona y también insultarlo y también seguir con su jueguito para atrás y, pues en pocas palabras, terminar en una confrontación física. Y no solamente en una confrontación física, porque la confrontación física en otras circunstancias o en dados momentos también puede ser parte del bien. ¿Por qué? Porque hay un dicho que dice: necesitamos hombres buenos capaces de la violencia para proteger a las personas de los hombres malos que son capaces de la violencia. Y ese dicho es muy cierto y expone algo muy cierto. Que muchas veces la violencia, su uso, depende de la situación, pero si no es necesario,
el que no actuemos con violencia es algo bueno. Si ya es más necesario por proteger nuestra integridad física o nuestra integridad en general, pues sí se vuelve algo bueno porque estamos protegiéndonos. Pero en esta situación hipotética que estoy exponiendo, decidimos arreglar las cosas sin continuar la discusión y sin continuar la discusión hasta una confrontación física, y decidimos, por ejemplo, a realizar una denuncia pertinente en conjunto con una orden de alejamiento o cualquier otra cosa pertinente a nivel legal. En teoría lo hicimos bien, en la opinión que tendría la mayoría, el colectivo. Mientras que si elegimos hacer todo lo contrario, lo hicimos mal, porque no solamente escalamos una confrontación física tal vez innecesaria, sino que al seguir este juego psicológico de tú me insultas, yo te insulto, pero en este caso no solamente por defenderme, sino porque de verdad pues decidí ceder ante mi pulsión y continuar con esta riña, con esta pelea. Ahora, si ya es necesario, porque yo tengo que proteger mi reputación y mi integridad, yo puedo continuar con la discusión de una manera más educada. O si no puedo continuarlo de manera más educada, me limito a defenderme. Y ya. ¿A qué me refiero con limitarme a defenderme? Responder de manera asertiva. Decir, si te insulta y te dice... es muy bajito, por dar un ejemplo que no perjudique esta plataforma ni este podcast, pues me dicen, pues tú eres un enano, tú eres muy bajito. Yo le puedo responder, es que usted no tiene derecho a juzgarme por mi estatura. Y ya le respondí, en vez de responderle, nah, yo no soy bajito, nada, tú eres un imbécil. Lo hice de otra manera. Tuve opción en ese pequeño instante de elegir si de responderle de la mala manera, que sería, tú eres un imbécil, un idiota, yo no soy alguien pequeño, nada, y si lo soy, váyase al diablo porque no me importa, o usted es un idiota por decirme eso. Sin embargo, si elijo la otra alternativa, que es la alternativa buena en teoría, que es, usted no tiene derecho a juzgarme a mí por mi estatura, ni por las limitaciones que en teoría tiene mi estatura. Ya está, le respondiste al individuo de una manera ética, moral y sobre todo asertiva. Estoy poniendo estos ejemplos muy básicos para que la mayoría entienda. Y no solamente le respondí de manera asertiva, sino que pues no escale a la violencia. Simplemente dejé la discusión ahí y tomé las acciones pertinentes y necesarias. Y el desarrollo personal es eso. Aprender a manejar esas batallas internas. Tomen nota porque les estoy resumiendo mucho conocimiento. Les estoy resumiendo muchísimo conocimiento. El desarrollo personal, y lo repito, el desarrollo personal es esta capacidad que los seres humanos podemos desarrollar. ¿De qué? De aprender a lidiar con la batalla interna que hay dentro de nosotros entre el bien y el mal. Y esa batalla interna es la que nos hace tomar decisiones. Lo repito, el desarrollo personal es esa capacidad que con el tiempo adquirimos los seres humanos de lidiar correctamente o luchar correctamente en esta batalla interna que hay dentro de nosotros, que nos hace tomar decisiones buenas o malas. Me van a disculpar la pequeña alarmita que sonó por aquí, ya la apagué. Muy bien. Pues ya he aclarado ese punto sobre lo que es el desarrollo personal, es esa lucha interna y el manejo que nosotros tenemos sobre esta lucha. Ya con eso aclarado,
con eso entendido, podemos ver cómo esto es parte de la pulsión. Y la pulsión siempre va a ir más orientada, en la mayoría de los casos, hacia lo malo, hacia lo incorrecto. Y de ahí viene la batalla. De ahí viene esa batalla interna en cada situación que nos enfrentamos, o mejor dicho, a cada situación en la cual nos enfrentamos. Ocurre esa batalla en nuestro interior. Y esa batalla nos hace decidir: ¿actuamos con bien o con mal? Si tenemos un desarrollo personal amplio y sobre todo bastante sólido, muy posiblemente actuemos con el bien. Sin embargo, si somos débiles y solemos ceder ante nuestras pulsiones y nuestros instintos, posiblemente actuemos con el mal. Yo podría poner muchos ejemplos, pero entiendo que hasta ahora quedó claro. Y lo voy a volver a repetir otra vez. El desarrollo personal, de manera muy resumida, no es más que la capacidad que tiene el ser humano de manejar la lucha interna que ocurre dentro de sí mismo para tomar buenas o malas decisiones. ¿Y quiénes son los participantes de esta lucha interna que hay entre nosotros? El bien y el mal. El bien está regido por la ética y la moral, y el mal está regido por el instinto y la pulsión. Y tengan eso bien claro: el instinto y la pulsión. No por nada lo he repetido muchas veces. Entonces, ya con esto claro, y me disculpan de nuevo por la dichosa alarmita y los tartamudeos, es que esa alarmita me tomó por sorpresa y no me gusta que ocurran estas cosas en los episodios, pero en fin, estas cosas pasan. Entonces, ya teniendo esto claro y entendiendo esto, cuando ustedes vayan a consumir contenido de desarrollo personal, tengan mucho cuidado y asegúrense de que su procedencia no solamente sea verificada, sino efectiva en las vidas de otras personas. Eso hay muchas formas de saberlo, pero como hoy en día tenemos la internet, pues se vuelve un poquito complicado. Pero si tienen dudas, pregunten a sus amigos o familiares y a otras personas que hayan comprado este contenido. Y con contenido me refiero a algún video de YouTube, algún video de Instagram, de TikTok o de algún contenido de algún libro. A eso me refiero, contenido. Tengan mucho cuidado porque la superación personal y el desarrollo personal lamentablemente se ha convertido en otro negocio más. Y todos sabemos el peligro que esto implica. Hay gente por ahí vendiendo productos malísimos, libros y conceptos malísimos sobre el desarrollo personal. ¿Por qué no toco un tema muy específico del desarrollo personal? Porque ahí estaríamos entrando en mi opinión. Y como sabemos, en este programa yo evito dar mi opinión y solo expongo el tema. Esa es la misión de este programa: exponer un tema de manera bastante general
y breve, de manera que la gente por lo menos entienda la superficialidad del tema. Que entienda mínimo cómo funciona el tema, en qué se basa el tema y qué es el tema, para que así puedan buscar más información. Esa es mi misión aquí. Mi misión no es otra, señores. Entonces, ya con eso, sé que los ejemplos fueron muy básicos. Sé que el episodio de hoy fue un poquito más básico, pero este concepto, o mejor dicho, estos conceptos son muy polémicos. Además, entiendo que di unos ejemplos bastante buenos y una explicación bastante completa. Siendo así, si me equivoqué en algo, por favor siéntanse en libertad de corregirme ahí abajo en los comentarios y en las opiniones del episodio, para así poder leerlos y poder saber que escuchan esto, que lo disfrutan y que están aquí. Cualquier otra cosa también, si tienen algún tipo de recomendación para mejorar estos episodios, en confianza también me lo pueden escribir. Siendo así, damas y caballeros, eso sería todo por el día de hoy. Un placer el haber estado aquí con ustedes un día más, y eternamente agradecido porque ustedes también me hayan acompañado un día más. También lo lamento el día de hoy por los errores constantes al vocalizar, pero no quería dejarlo sin episodio. Así que nada, ahora sí, sin nada más que decir, un placer, muchas gracias. He sido su anfitrión, Pierre J. Rivera López. Me despido.